Buenas noches y bienvenidos sean todos a este programa especial de Semana Santa. Félix Rodríguez, hermano, y José La Luz, estamos aquí frente a todos ustedes para hacer un diálogo con su participación sobre uno de los debates más interesantes que se pueden generar en la sociedad actual. El rol de las religiones o de la religión en la sociedad del conocimiento. De eso vamos a hablar esta noche. El procedimiento es el siguiente. Vamos a discutir varios temas divididos en 3 capítulos. Nosotros esperamos que ustedes reciban este programa con el mismo interés y el mismo respeto con que nosotros lo hemos diseñado. Este es un programa especial y nosotros lo hemos concebido así. Y yo quiero poner la primera piedra diciendo lo siguiente. Yo tuiteaba que la sociedad actual, la civilización, está construida sobre mitos y mentiras, o presupuestos falsos. Esos presupuestos, esos mitos, esos símbolos son ancestrales. La misma sociedad que reclama transparencia y promueve la verdad no se resiste a que esos símbolos sean cuestionados. De hecho, si nos ponemos a analizar la historia, nos vamos a encontrar figuras como Copérnico, como Giordano Bruno, como Galileo Galilei, como el mismo Juan Bosch en República Dominicana, para poner un ejemplo local, que fueron ampliamente cuestionados porque promovieron la verdad frente a esos símbolos ancestrales. Nos estamos quedando en el tema religioso. En el caso de Giordano Bruno, fue quemado en la hoguera en Roma por decir que el Sol era una estrella más del universo. Oigan esto, ¿eh? Y en el caso de Galileo y en el caso de Copérnico, el mismo Giordano Bruno también, los 3 pertenecían a la Iglesia Católica. Los otros 2 pudieron escapar de la hoguera. Uno porque admitió, porque se negó todo. Galileo Galilei negó todo lo que había dicho para que no lo maten, y Copérnico lo publicó cuando se iba a morir. Oye, esta manera, es interesante. Y ustedes saben lo que pasó con Juan Bosch, que lo persiguieron. Juan Bosch tuvo que escribir un libro, 2, 3, biografía de un rey, Judas Iscariote, el calumniado, cuento de Navidad, todo eso para tratar de que la gente entendiera que él no era ateo, era un líder responsable, que ponía en una balanza la verdad y la mentira y se inclinaba por la verdad. Estamos en una sociedad del conocimiento ahora. Ahora, el conocimiento más que nunca ahora es preponderante. Y yo pienso que debemos asumir los riesgos en homenaje a esas figuras líderes de la historia que hemos mencionado. Hay muchísimos, pero además, sobre todo, Feli, amigos teleaudientes, nosotros reconocemos el valor de la religión. De hecho, en nuestro folleto de liderazgo responsable decimos lo siguiente. Liderazgos fundacionales, en la página 2. Dice aquí. El liderazgo como capacidad o habilidad de ciertos individuos para influir en su entorno y en los demás sobre la base de obtener objetivos comunes ha existido desde el principio de los tiempos, incluso millones de años antes de la aparición del género humano. En la medida que el ser humano avanzaba sobre la base de enfrentar y superar las necesidades y desafíos de su entorno, se organizaba alrededor de ciertos tipos de liderazgo que fueron clave para la conquista de cada etapa de dificultad hasta alcanzar el grado de civilización. Esos liderazgos que definimos como liderazgos fundacionales son el liderazgo militar, el primero, el liderazgo de seguridad, el liderazgo religioso y el liderazgo económico. Sin esos 3 liderazgos, seguridad, religión y economía, ninguna cultura alcanza el éxito. De ninguna manera. Oigan lo que yo estoy diciendo, para que no empiecen a decir, no, que José La Luz es ateo, que Félix Rodríguez es ateo. No, no se trata de eso, se trata de transparentar la religión. El proceso. De exigirle liderazgo responsable a la religión. Para darte la palabra. Entonces, ¿qué nosotros decimos? La religión se ha ido transformando. El Antiguo Testamento
el Nuevo Testamento es más civilizado que el Antiguo Testamento. Ahí se revisan un paquete de criterios. La reforma que introdujo Lutero en el 1512 es un aporte cualitativo a la religión. Lo mismo el impacto que tuvo la Ilustración, el siglo de las luces. Ahora se dan las condiciones para otra ola de cambio y reforma. Y nosotros entendemos como sociedad que la religión tiene que revisar ciertas cosas. De eso se trata el programa de hoy. Félix, iniciamos contigo y luego entonces hacemos... Tú haces una característica en las sociedades de cómo las tres fuerzas motoras que dieron orden a la sociedad, porque aparte de eso la sociedad no tiene orden sin lo militar, sin lo religioso y sin lo económico. No hay forma de inicia sobre todo cuando el hombre se hace sedentario. Hay 5 religiones fundamentales que le dieron orden a la humanidad, desde Asia a Europa, pero tú te quisiste iniciaste ahí en la parte del cristianismo básicamente, porque es la que no compete. Es la que no compete como parte de Occidente. Sin embargo, hay que tener bien claro que las religiones cuando no tienen un motor de impulso, gobierno y política, pasan. ¿Por qué pasan? Zeus, por ejemplo, que le dio orden a Occidente, era el dios de la mitología griega. Ahora es una mitología, pero era una realidad. Por ejemplo, Europa es la hija de Zeus. Y Hércules es el hijo de Zeus también. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, la caída de los griegos, la influencia de los romanos y la absorción del cristianismo borraron la religión griega en su totalidad en Occidente. Vemos cómo las religiones también pasan cuando no tienen un motor que la empuja. Weber dice, ¿qué es el cristianismo? Y lo analiza de manera sociológica y espiritual. Y dice, eso lo formaron un grupo de bogoneros, un grupo de artesanos y pecadores. Muchos que no tenían cultura de letra y otros que tal vez fueron a la escuela. Lo dice Weber. Ese movimiento, pobre al fin, desplazado, Josefo, que es el escritor judío que más escribe en el tema de que sí, eso existió porque no se conoce un historiador fuera de la Biblia que haya escrito sobre el origen de Jesús, solo Josefo hace la aclaración. Dice, ¿cómo se constituyó? Y lo dice Weber, bueno, porque pasó del judaísmo al cristianismo y Roma lo asumió. Y como Roma era un imperio, Roma lo expandió. Así es, eso es correcto. Entonces, como Roma lo expande en el año 300, después de la muerte de Jesús, lo expande. Primero lo mata porque Pablo murió por el imperio romano. Pedro murió por el imperio romano. Sí. Luego de que lo mata... Y el mismo Jesús también. Y el mismo Jesús, ¿no? Su principal cabeza. Lo inmortaliza. Ahora, los procesos, caído ya el imperio romano, que tú caíste ahí, y la caída del imperio romano y la división de los bizantinos, en lo que luego fue el imperio otomano y luego este lado que se convierte en Occidente, del lado Occidente se asume con responsabilidad y crueldad. Las cruzadas son el ejemplo más vivo de lo que pasó ahí. Entonces, el hombre se organizó alrededor del cristianismo. Y entonces, yo no sé si tú quieres tratar esa parte porque la tiene como principio, entonces comenzó drásticamente la teocracia. Sí, pero antes de eso hay que decir lo siguiente. La influencia del Vaticano, la influencia de la Iglesia Católica en el 300 después de Cristo, en el Concilio de Nicea, hace que el Imperio Romano cayéndose se agarre de un movimiento que estaba moralmente en ascendencia y era puro, no tenía vicio. Después que lo persiguieron y lo mataron, como tú decías, lo asimilaron, lo oficializaron. Y una vez que lo oficializaron, en el año 700, 400 años después, entonces ya le dan un carácter de Estado. Los Estados Vaticanos duraron hasta el año de 1800, en Roma, en Italia. Cuando en el año de 1800, entonces son barridos del poder. Y viene Mussolini en el 29 y firma con el Vaticano el Tratado de Letrán. Nota entonces que la Iglesia Católica se asocia con dos de los poderes más degenerados que ha conocido la humanidad, el Imperio Romano y el fascismo. El padre del fascismo, no el fascismo. No, el padre del fascismo. El padre, porque no es Hitler, ¿eh? No, es Mussolini. Es Mussolini, claro, el padre del fascismo. Claro. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, porque después ese vínculo del Imperio Romano con los españoles es que nos llega a nosotros con la cruz y la evangelización y nos matan los indígenas. Ahora, tú tienes que tomar en cuenta lo siguiente. La Inquisición no empieza con los romanos, no. La Inquisición empieza en el siglo XII. Y cuando Tomás de Aquino,
escribe sus tratados de teología, donde pone la fe por encima de la razón, lo que hizo Santo Tomás de Aquino fue incluir en el cristianismo los principios aristotélicos, que eran subjetivos la mayoría. Claro. Entonces es una influencia griega en la cultura, es una cultura griega que se vuelve greco-romana. Entonces eso en el siglo XII, la Inquisición empieza en el siglo XII, en el 1200. ¿Y tú sabes hasta cuándo se extiende? La Inquisición se cambia por la doctrina de la fe en el 1965, Félix. Ya la reforma. O sea, ¿tú sabes lo que yo te quiero Claro decir que sí, con perfectamente. eso? Oigan, señores, la muerte de decenas de miles de mujeres porque la caracterizaban de bruja, de que para exorcizarla, porque hay una Inquisición española, hay una Inquisición romana. La Inquisición de Copérnico es romana, la de Giordano Bruno es romana. De acuerdo a como y eso Europa pasó, no tenía y eso nada. terminó con la doctrina de la fe en el 1965, hace 50 años, Félix. Pero eso es interesante. Desde el siglo XII. Lo importante es que vemos cómo la iglesia ha evolucionado de acuerdo a la característica de poder a la que se enfrenta y cómo ha logrado sobrevivir a ella, entrándose a la propia característica de ella y asumiendo la propia cultura. Entonces, como la iglesia ha tenido la habilidad de reformarse, como la iglesia ha tenido la habilidad de permanecer, lo que nosotros hemos dicho constantemente es que nosotros, llegado a una sociedad del conocimiento, la religión, la iglesia tiene que reformarse para otros objetivos, para otra participación. Entonces, vamos a dejarlo ahí, vamos a ver cómo el conocimiento desafía esos símbolos del poder de la religión y cómo pueden llegar a cohabitar los dos, cómo pueden llegar a cohabitar y cómo han llegado a cohabitar y cómo ese proceso puede ir formando una sociedad más transparente. Vamos a hacer la primera pausa y volvemos en breve. La sociedad organizada ha sido fruto de 3 liderazgos fundacionales. Ellos son el religioso, militar y el económico. La religión se define, según la Academia de la Lengua Española, como el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto.